Bueno, vamos a realizar el estudio de la función lineal. El estudio de la función lineal va a tener estos puntos, en este orden lo he puesto yo, pero bueno, el orden intento que sea para que nos ayude, pero podéis cambiarlo un poco, pero tenéis que contestarme todas estas cosas en cada una de la función lineal que le ha tocado, ¿vale? Pero veréis que se contestan muy rápidamente muchas de ellas, ¿vale? Parecen muchas, pero en este modelo, por ejemplo, lineal es muy rápido contestarlo. Lo primero que vamos a hablar de los tipos de funciones lineales. Vamos a considerar funciones lineales a todas las que vienen de un polinomio de grado 1, aunque en algunos casos se va a quedar en grado 0, a x más b, ¿de acuerdo? Si a desaparece, este es el caso de grado 0, es decir, si a vale 0, tendríamos que la función que nos queda simplemente es f de x igual a b, es decir, siempre vale un valor, un número concreto. Esta es la que denominamos nosotros claramente constantes, ¿vale? En las constantes, bien, ¿qué ocurre? Pues que a la hora de representarla, lo que vamos a tener simplemente es, en el eje voy a hacer una aproximación de cómo sería una constante, no tiene por qué ser esta, ¿vale? Sería una línea paralela que ni sube ni baja al eje X. Bien, ¿qué ocurre si A no es 0? Pues si A no es 0, ¿vale? Puede ocurrir dos cosas. Que ahora sea B0, entonces a este caso la función se quedaría simplemente en f de x igual a x y es la que nosotros vamos a denominar proporcionales. Las proporcionales, la peculiaridad que tienen es que pasan por el origen y se llaman proporcionales porque son las que tienen la proporción, las reglas de 3, ¿de acuerdo? Representarían las proporciones o las razones de proporcionalidad. Y tienen la cualidad que pasan por el origen. Bien, y luego nos quedan, pues, que ninguna de ellas desaparezca, es decir, que B tampoco sea 0, la A ya no es 0 aquí y la B tampoco es 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas funciones de aquí, ¿vale? Ya serían completas, a x más b, y las llamamos afines. ¿Cómo son? Pues básicamente son rectas que pueden ir hacia arriba, hacia abajo. Esto ya te digo, son una representación, hay que precisar más en cada una, pero que la peculiaridad es que no pasan por el origen, ¿de acuerdo? El origen no lo atraviesa. Bien, estas serán las tres que nosotros nos vamos a encontrar. Una vez tengamos esas tres, lo que haremos, una de las tres, pues veremos que luego tiene una serie de cualidades que se ven en esta. Pero bueno, nosotros simplemente la vamos a clasificar, vamos a indicar simplemente viéndola qué tipo hay. Que no vemos claramente cuál es, la vamos a representar y entonces sí que lo veremos clarísimamente, ¿de acuerdo? Recordad, constantes son horizontales, las proporcionales pasan por el origen y las afines pues no pasan por el origen y tampoco son constantes. Bien. Dicho esto, pues voy a poner un ejemplo y a partir de ahí vamos a hacer todo con el ejemplo, ¿vale? Bien, mi ejemplo va a ser f de x igual a 2x más 4. Bien, lo primero vamos a hacer los puntos de corte. En este primero vemos que nosotros aquí el tipo es afín, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que el tipo sería afín. ¿Por qué? Porque tenemos A y tenemos B, conservamos las dos. Sin trazarla sabemos que va a ser de este tipo, hacia arriba, hacia abajo, pero de este tipo. Bien, vamos con los puntos de corte. Bueno, para los puntos de corte vamos a tener que hacer un poquito de cálculo. Simplemente, para hacer el eje X, vamos a hacer Y0, es decir, vamos a hacer que la función valga 0. Y para hacer el eje Y, simplemente vamos a hacer que X valga 0. Entonces vamos a calcular f de 0. Bueno, vamos a empezar con este. Este simplemente lo que vamos a hacer es esto, que es la función, igualarla a 0, hacer una ecuación. En este caso, esta ecuación, lo que vamos a hacer es simplemente despejarla. Y ya tendríamos el punto. Como x vale 0 y la y vale 0 y x más 2 menos 2, el punto sería pues menos 2, 0 para eje x. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con el otro. Voy a borrar esto de aquí. Aunque voy a dejar esto de aquí, pero voy a dejar los cálculos previos porque me va a servir para explicar más de una cosa. Pero quiero ir quitando cosas. Vosotros cuando hagáis el trabajo no me lo quitéis, ¿vale? Simplemente me lo vais escribiendo todo, yo solo para ir dejando el espacio y dejándome aquellas cosas que me vayan a hacer útil. Como por ejemplo, en este caso, los tipos de funciones que hay. Bien. Ahora, vamos con el otro. Este es muy sencillo. Este simplemente voy a hacer f de 0. Es decir, f de 0 es cambiar la x por 0, 2 por 0 más 4.
Esto es igual a 0 más 4, es decir, igual a 4. En este caso, el de la x es el que vale 0 y la y vale 4, ¿vale? Este es el resultado de ahí. Entonces tendríamos que el punto 0, 4 para aquí la eje y. Bien, quieren que lo represente. Lo voy a representar aquí en pequeñito, ¿vale? Y vamos a ver que tendríamos que el 0 menos 2, pues aproximadamente sería, esto lo hacéis mucho más grande, ¿eh? En el trabajo, 1, 2, 3 y 4, y este sería el 0, 4, es decir, tendríamos este punto, y ahora trazaríamos una línea. No tenemos que hacer más porque es una línea recta. Si tuviéramos que dibujar algo más complicado, pues tendríamos que hacer más caso, ¿vale? Pero para una línea recta esto es suficiente. Bien, dicho esto, ya tenemos los puntos de corte y hemos hecho hasta la representación. Vamos a ver, porque ya has visto, como es una recta, con estos dos puntos es suficiente. Puede ocurrir que te dieras un punto de corte solo aquí, que eso ocurriría en las proporcionales. Entonces, claro, ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O un punto solo de corte en otro sitio porque es constante. Bueno, pues fácil, te inventas otro. ¿Y te inventas cómo? Invéntate un valor de x y saca un valor de y. Por ejemplo, voy a hacer un tercero, aunque sea innecesario para este caso, para que vieras cómo sería. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente me invento un valor de x, por ejemplo, voy a decir que x vale 2, y entonces pues hago f de 2, y me sale que eso es 2 por 2 más 4, es decir, 4 más 4, pues 8. Pues ya tengo otro puntito sería en este caso el 2, 8, y así los que necesite, ¿vale? Pero en este caso con los dos puntos, como es una recta, sería suficiente. Bien, vale. Voy a seguir con lo que hemos dicho, borrando lo que ya hemos calculado, porque ya no lo necesitamos, y vamos al siguiente apartado. La representación siempre un poco más grande que la que yo he hecho, ¿vale? Yo es porque tengo poco espacio, ¿vale? Pero vosotros bastante más grande. Entregármela en un buen tamaño para que yo vea que se ha realizado bien. Bien, hemos cubierto la representación, pues ya con este pequeño dibujito, y vamos a estudiar el dominio. Bueno, el dominio, recordar que el dominio, el tema es que debemos buscar aquellas cosas que puedan dar problemas a la hora de operar. Es decir, pues tendremos que ver, por ejemplo, que no se puede dividir por 0, que no se puede hacer raíces negativas, luego veremos que logaritmos de 0 y negativo, tampoco hemos visto también que las tangentes de 90 y 270 y algunas más porque se repiten a los 360 grados. Bueno, la cuestión es que tiene que haber algo que no se puede hacer y aquí tenemos una multiplicación, una suma, con lo que no hay ningún tipo de problema. Se ve que es una línea recta, que el dominio va a estar cubriendo todo, recordad que el dominio es donde tiene sentido el valores, y aquí pues el dominio va a ser directamente R en todas las rectas, ¿vale? Va a ser R porque no hay ningún problema de que aquí se opere algo, ¿vale? R. Bien. Ahora vamos con el recorrido. El recorrido es lo mismo, pero en la I. Vamos a ver qué valores tiene. Como vemos esta, pues da igual lo bajo que te venga la I, vas a encontrar un valor. Es decir, eso se trata de ver que si yo tengo un valor de I, va a chocar con alguna de la función, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, sea lo bajo o lo alto. Y eso ocurre en casi todas las rectas. ¿Dónde no ocurre? Pues mira, el caso particular de la constante. Porque aquí la recta puede ser más pendiente o menos pendiente, pero recorre todos los valores de I, ¿vale? Puede tardar más, puede tardar menos, pero recorre. Pero en la constante no. En la constante puede ocurrir, y ahí tenéis cuidado los que haya tocado la constante, ¿qué pasa? Pues que aquí todo un valor solo. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis claro. Entonces, imaginaros que me ha tocado f de x igual a 7. Y ahora resulta que tengo que estudiar su recorrido. Bueno, pues este significa que siempre vale 7. Por tanto, el recorrido solo sería el 7. No hay más. Y ese sería lo que tendría que yo contestar. ¿Vale? Esto que he hecho con el 7, pues con cualquier otro número es lo mismo. Pero no es el caso, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo para el que le haya tocado una constante. Bien. Ahora vamos con la monotonía. Con la monotonía, pues mira, pues si os fijáis en los tres ejemplos que yo he puesto, ¿vale? La monotonía puede ser, pero no por el hecho de cuidado, de que sean proporcionales afines, porque pues, esta podría ser así y esta podría ser así, sino que vemos que o bien el caso de las constantes siempre es constante, y por tanto diríamos constante en R, o puede ser que sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién marca esto? Bueno, pues vamos a ver lo que lo marca, ¿vale? Voy a hacer otros tres ejemplos para que veamos qué es lo que marca eso. Bueno, pues básicamente si lo que obtenemos es una línea hacia arriba es porque la A, el coeficiente es mayor que 0. Por tanto, en las que el coeficiente es mayor que 0, como la que yo tengo, vamos a ver que es creciente. Pero si no, bueno, la hemos visto en la gráfica, es decir, que la tenemos fácil, ¿vale? Pero para que veáis dónde está la razón.
En esta, que va hacia abajo, es porque el coeficiente es menor que 0. ¿Y cuándo hace el hilo constante? Cuando esto vale 0 o no está, que es lo mismo. Entonces, esto es lo que nos va a indicar la monotonía, la pendiente. Esta A, que es la pendiente, como vimos en la recta, pues tenemos que aquí, si es positiva, es creciente en todo R, si es negativa, es decreciente en todo R, y si vale 0, o porque simplemente no está, es constante en todo R. Bueno, pues estamos en este caso, que este es positivo, por tanto, esto va a ser creciente en todo R. ¿Vale? Pero como tenemos la gráfica, también lo tenemos hecho. ¿Vale? Bien. Voy a dejar esta porque con esto vamos a contestar casi todo lo que viene ahora. Bien. Ahora vamos con los extremos relativos y generales. Pues los extremos relativos y generales lo vemos aquí, que serían los máximos y mínimos locales o totales. Aquí no hay. Aquí podríamos decir que todos, pero bueno, eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, nosotros vamos a considerar máximos siempre que los sean menos un poquito más grandes que los de a su alrededor. Entonces, en todas estas situaciones que nos podemos encontrar, no hay máximo, no hay mínimo, no hay nada, ¿de acuerdo? Bien, discontinuidades. Bueno, hemos dicho un dominio en todo R, eso normalmente indica que no hay discontinuidades, ¿vale? Entonces, también vamos a hacer fácilmente que no hay y vamos a decir continua, por tanto, en todo R. Y luego vamos a estudiar tendencias. Bueno, las tendencias consiste básicamente en que veamos qué le va a ocurrir cuando se va al más infinito, menos infinito, y luego veremos que en algunas, vamos a encontrar algunos puntos curiosos, ¿vale? Que se llama la asíntota en realidad, que vamos a estudiar con detalle, pero ya veremos que en la recta no aparece esa asíntota y por tanto no vamos a detenernos, solo vamos a estudiar el más infinito y el menos infinito. ¿Qué ocurre? Que esto luego lo llamaréis límite, ¿vale? Yo lo llamo tendencias porque no quiero meter concepto de límite aún, porque no toca y porque además, pues, para que no choque con lo que puedan decir en el futuro. Pero aquí lo importante es que entendamos que cuando vamos aquí, por ejemplo, en esta con a mayor que 0 hacia el más infinito, vamos hacia el más infinito de la y. Cuando vamos al menos infinito, vamos al menos infinito de la y. Sin embargo, en estas que van hacia abajo, va al revés, es decir, cuando voy al más infinito, me voy al menos infinito de la y. Y cuando me voy al menos infinito de la x, me voy al más infinito de la y. Y aquí, pues si fijáis, siempre voy al mismo valor, es decir, cuando me voy al más infinito, me voy al valor constante, el que sea, y cuando me voy al menos infinito, me voy. Bueno, pues en este caso, en la mía, bueno, pues en más infinito, como tengo esta, veis aquí, en más infinito, voy a más infinito, y en menos infinito, voy a menos infinito, ¿de acuerdo? En las que son con A negativa, esto está cambiado, la más infinito, el menos infinito. Y en las constantes iríamos siempre al valor constante, ¿de acuerdo? Bien, vamos con paridad y simetría. Bueno, pues simetría, vemos que las rectas normalmente no tienen simetría, ¿vale? Es decir, no tienen simetría, pero podríamos tener paridad. Para paridad va a aparecer las proporcionales, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a estudiar la mía no es proporcional y no me va a fallar, pero vamos a ver cómo se haría el estudio de la paridad. Y simplemente lo que vamos a hacer es estudiar f de x y f de menos x. Vale, vamos a ver. Es decir, una función es par si tiene que f de x es igual a f de menos x. Es decir, tiene que dar lo mismo esto, entonces par. Y f de x igual a menos f de menos x, entonces impar. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente estudiar eso. Voy a borrar esto de aquí para tener espacio y vamos a hacer el estudio. Lo que os recomiendo es que hagáis simplemente primero f de x y f de menos x, incluso que cambiéis el signo a f para ver cuál sería la negativa y veis si coincide con alguna. Bien, si hacemos f de x simplemente lo que tenemos, 2x más 4. Si hacéis f de menos x, lo que tenéis que hacer es 2 y donde hay una x ponéis menos x con este paréntesis y veis que esto me queda menos 2x más 4. Y ahora voy a hacer menos f de x, que es simplemente cambiarle el signo a todo. Menos 2x menos 4. Vamos a ver, f de x y estos son iguales. No, ¿verdad? No son iguales. Entonces, vemos que 2x más 4 es distinto que menos 2x más 4. Por tanto, no es par. Y si ahora miramos este con este,
vemos que 2x más 4, pero mejor dicho, este con este, menos 2x más 4 es distinto que menos 2x menos 4. Es decir, f de menos x menos f de x, que es lo que estaría aquí, no es. Funciona así que no es impar. Por tanto, no es par, ni impar, ni tiene simetría. Y nos queda la periodicidad. La periodicidad sería que se empezara a repetir un comportamiento durante varias veces. Por ejemplo, una función periódica será algo así. Esta vemos que no lo es, ¿de acuerdo? Salvo el caso constante, que sí podríamos decir periodicidad, pero bueno, es una periodicidad un poco especial, porque en realidad no podemos decir qué trozo se repite. Pero vamos, en el caso de la constante, sí vamos a decir periodicidad sí, ¿vale? No vamos a entrar en más, porque no tenemos, en realidad podemos hacer la periódica de cualquier tamaño, desde un cachito más chico, más grande, pero bueno, vamos a decir que periodicidad sí. Pero en este caso, en el que yo tengo, la periodicidad va a ser no. Pero recordad poner en las constantes que sí. Y ya con esto hemos terminado todo el estudio, ¿de acuerdo? Parece mucho porque lo estoy explicando, pero luego veréis que nada más trazada, si tenéis claro estos conceptos que hemos visto antes, se contesta todo rápidamente.